Rafaela sintió el olor a tierra mojada subir por sus fosas nasales, un aroma que la transportaba de vuelta a la infancia. Era mediados de 2008 y el sol ya comenzaba a pleno. Un calor húmedo pegándose a la piel, típico del interior de Minas Gerais, incluso en primavera. Con 20 años ya cargaba la marca de una vida que la había obligado a madurar temprano. Sus padres, que la tuvieron después de una lucha que parecía interminable contra la infertilidad, eran gente de campo, con la sabiduría grabada en las arrugas de su rostro y un deseo inmenso de que su hija no pasara por las mismas privaciones que ellos. Rafaela, en aquel instante, estaba sentada en el porche de la pequeña casa de madera que había sido su hogar desde siempre, los ojos perdidos en el horizonte polvoriento, observando a la gallina carioca escarbar cerca del árbol de acerola. Su cabello castaño oscuro, recogido en una cola de caballo floja, ya mostraba algunos mechones de sudor pegados a su frente, pero ella ni lo notaba. La vida de Rafaela hasta ese momento había sido un tapiz de colores desvaídos, con pocos brillos. La pasión platónica por Bruno, quien un día partió a la capital en busca de estudios y se convirtió en un médico de renombre. Era una herida antigua, un eco distante de un tiempo que no volvería. Las recientes pérdidas de sus padres, primero el padre, derribado por un ataque cardíaco fulminante, y luego la madre, llevada por un derrame repentino, la dejaron a la deriva en la gran ciudad, a donde se había mudado en busca de una oportunidad. El peso de la soledad era casi palpable, y la presión velada para que se casara y tuviera hijos planeaba sobre ella como una nube oscura. Ese día, en particular, una inquietud diferente la consumía. Había pasado toda la mañana hojeando los anuncios clasificados del periódico en busca de un empleo que no fuera temporal. Sus dedos marcados por la tinta, una señal visible del esfuerzo y la frustración. La gran ciudad, para Rafaela, era un monstruo ruidoso. Ella no se adaptaba al ajetreo, a los coches tocando la bocina incesantemente, a los edificios altos que parecían tragarse el cielo. Su trabajo actual, como cajera en un supermercado del centro, era un purgatorio diario. Clientes impacientes gruñían en su fila, los niños gritaban sin parar y el olor a productos de limpieza se mezclaba con el de comida vieja, impregnando su ropa. Ese día, la irritación ya le hervía por dentro desde el primer cliente. Una señora con el pincentosis, cabello armado como un casco de lana rosa chillón, se quejó en voz alta del precio del brócoli, gesticulando con un bastón de mango plateado que parecía un arma. Rafaela solo asintió, con el rostro impasible, los ojos fijos en la pantalla de la caja, pero la tensión era visible en sus hombros tensos y en el ligero temblor de sus manos. El almuerzo fue un alivio momentáneo. Buscó refugio en la zona de descanso, un cubículo sin ventanas que olía a café viejo y moho. Leticia, su única amiga en la ciudad, apareció con una sonrisa forzada y un plato de comida que parecía haber sido arrojado allí sin ceremonia. Leticia, que se había casado y ahora vivía una vida más cómoda, tenía la costumbre de desahogar sus problemas y pedirle favores a Rafaela, siempre con una voz estridente que parecía resonar en las paredes estrechas. Ese día no fue diferente. Mientras Rafaela intentaba tragar su propia comida, Leticia parloteaba sobre un problema con la empleada, con los ojos fijos en su amiga, como si le exigiera una solución inmediata. Rafaela solo escuchaba, con la mirada distante, asintiendo ocasionalmente con la cabeza, un gesto automático de quien estaba acostumbrada a ser un muro de desahogos. La tarde en el supermercado se arrastró como un caracol, arrastrándose por un camino polvoriento en un día caluroso de verano. Rafaela sentía el agotamiento físico y mental acumulándose, pesando sobre sus hombros como una carga invisible pero pesada que la encorvaba a cada hora que pasaba. El
aire acondicionado del lugar, que parecía estar siempre al máximo en un esfuerzo por combatir el calor implacable del exterior, hacía que sus labios estuvieran secos y agrietados, una sensación incómoda que la hacía pasarse la lengua repetidamente, en un gesto casi automático. Había un zumbido persistente en sus oídos, un sonido amortiguado y constante, como el ruido de una máquina antigua trabajando sin parar, que parecía intensificarse a cada minuto que pasaba. De repente, la gerente, una mujer bajita con gafas de montura roja que parecían estar siempre deslizándose por su nariz, y un corte de pelo geométricamente perfecto, tan preciso que parecía haber sido cortado con una regla, se acercó a la caja de Rafaela con una expresión seria, casi pétrea. Su voz, normalmente controlada y con un tono que no admitía objeciones, estaba ahora embargada por una ira contenida, una furia silenciosa que parecía hervir bajo la superficie. Las palabras desfalco y cámaras de seguridad fueron susurradas, casi escupidas, pero el impacto fue como una descarga eléctrica para Rafaela, atravesando su cuerpo y haciéndola contener la respiración. Sus ojos, antes fijos en la cinta transportadora que llevaba los productos, se abrieron de incredulidad, y ella negó con la cabeza, con las manos levantadas en un gesto de desesperación silenciosa, un intento inútil de alejar la realidad que se imponía. El sudor frío comenzó a correr por su frente, bajando por su sien, y sintió un nudo en la garganta, dificultándole la respiración. La acusación repentina y brutal la tomó por sorpresa, golpeándola de lleno, un golpe bajo en un día que ya parecía terriblemente largo y difícil. La gerente, con su postura rígida, parecía una estatua de reprobación, mientras las palabras seguían resonando en la mente de Rafaela, confusas y aterradoras, como una pesadilla materializándose a plena luz del día, en medio de un supermercado lleno de gente. La acusación injusta de robo fue la gota que colmó el vaso, el punto sin retorno en una sucesión de desventuras que parecían no tener fin. Rafaela sintió que el suelo se le hundía bajo los pies, como si el propio piso del supermercado se hubiera abierto para tragarla. Fue llevada a una sala trasera, un cubículo estrecho y sofocante que olía a productos de limpieza fuertes y a un moho persistente, donde se mostraban imágenes granuladas y distorsionadas de una cámara de seguridad en una pantalla pequeña y antigua, parpadeando intermitentemente. Las imágenes mostraban una figura borrosa en la caja, una mano extendiéndose hacia el cajón del dinero, en un movimiento rápido y casi imperceptible. La gerente señalaba la pantalla con un dedo acusador, y su voz era ahora un látigo, cada palabra un chasquido doloroso que rebotaba en las paredes. La deuda, una suma exorbitante que parecía sacada de una película, le fue arrojada a la cara, seguida de la amenaza explícita de despido inmediato y un proceso judicial que la arrastraría a una pesadilla legal. Rafaela se sentó en una silla de plástico dura y fría, el cuerpo rígido, las manos apretadas en puños, los nudillos blancos, casi sin circulación, de tan fuerte que apretaba. Sus labios temblaban incontrolablemente, pero no salía ninguna palabra. Su voz parecía haberse evaporado. La sensación de impotencia era abrumadora, un peso insoportable que la hacía sentir pequeña e insignificante, y apenas podía respirar. El aire parecía haber desaparecido de la sala, sus pulmones luchando por oxígeno. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible en la pared, un defecto en la pintura descascarada. Mientras la gerente seguía hablando, su voz se convertía en un eco distante y sin sentido, un murmullo irritante que no podía penetrar la niebla de shock y desesperación que la envolvía. La injusticia parecía flagrante,
Pero ella estaba paralizada, incapaz de reaccionar, de defenderse, atrapada en una trampa que no comprendía. El escenario del supermercado, antes un simple lugar de trabajo, se había transformado en el escenario de una pesadilla, y ella era la protagonista involuntaria, observada y juzgada. La salida del supermercado, bajo el peso de aquella acusación infundada, fue como atravesar un túnel oscuro y denso, sin vislumbrar ninguna luz al final. Rafaela caminaba por la acera de Divinópolis, pero sus pasos eran lentos y arrastrados, como si estuviera en trance, una niebla de incredulidad y desesperación envolviéndola por completo. El sol aún estaba alto, quemando la piel en un día típico de primavera mineira, pero ella sentía un frío inusual en la piel, un escalofrío gélido que venía de dentro, de su alma, no del clima exterior. La urgente necesidad de un segundo empleo para cubrir la deuda exorbitante que le fue impuesta de forma tan cruel e injusta, parecía una montaña infranqueable, un abismo profundo que se abría ante ella, tragando cualquier rastro de esperanza. Con el poco dinero que le quedaba en la cartera, que apenas le alcanzaba para una comida modesta, se sintió inexplicablemente atraída por un mercadillo que se armaba en una plaza cercana, un lugar pintoresco y caótico, una aglomeración de puestos coloridos y olor a cosas antiguas, a historias acumuladas en objetos olvidados. Su mirada vagó por las pilas de ropa usada, descolorida y con olor a naftalina, objetos empolvados de un pasado distante y baratijas que nadie más quería, que parecían estar allí solo esperando un nuevo hogar. Buscaba algo que la abrigara, un abrigo que la protegiera del frío que sentía, tanto del clima que oscilaba entre el calor sofocante y una brisa inesperada, como del frío que se había instalado en su alma, un frío cortante de soledad y desamparo. Aquel lugar, con su atmósfera peculiar, parecía llamarla, una extraña pausa en medio del caos de su vida en ese momento, un pequeño desvío que resultaría monumental. Se movía como un autómata, sus ojos recorriendo los artículos expuestos, casi sin foco, pero atraída por una fuerza invisible, un destino que se manifestaba en las pequeñas e inusuales elecciones del día. El abrigo que, por alguna razón inexplicable, llamó su atención era de un tono de verde musgo descolorido, casi desteñido a gris en algunos puntos, con botones de madera rústicos y un corte que remitía a décadas pasadas, a un tiempo en que la ropa tenía más historia. Tenía un olor peculiar, aguardado, a madera vieja, a historias pasadas y a recuerdos que flotaban en el aire. La vendedora, una señora con ojos de búho, grandes y redondos, que parecían ver más allá de lo visible, y un pañuelo floreado atado a la cabeza, con colores vibrantes que contrastaban con su piel arrugada, se lo ofreció por un precio irrisorio, casi una limosna, un valor que Rafaela apenas dudó en pagar, dada su urgencia por un abrigo. Rafaela, casi mecánicamente, tomó el abrigo, sintiendo la tela suave y un poco áspera bajo sus dedos, una tela que parecía contar su propia historia de uso y tiempo, mientras pasaba las manos por el forro interior del abrigo en un gesto de inspeccionar la prenda. Algo duro y pequeño le rozó la palma, una sensación extraña e inesperada. Al hurgar con los dedos más profundamente, con una curiosidad súbita que la sacó del estupor, sintió un trozo de papel. Con un movimiento rápido, casi impaciente, rasgó una parte minúscula del forro, un desgarro discreto que apenas se notaría, y sacó una nota arrugada, doblada en varios pedazos. Sus ojos se abrieron de golpe al leer las palabras escritas a mano, con una letra temblorosa y apresurada, que hablaban de una situación de cautiverio y una súplica desesperada, casi un grito silencioso de rescate. El semblante de Rafaela cambió drásticamente, pasando de un profundo cansancio a un evidente shock.
y apretó la nota contra su pecho, como si quisiera protegerla de algo invisible, de ojos curiosos, de un peligro que ahora parecía real e inminente. El corazón le latía desbocado, un tambor frenético en su pecho, y la mente que antes estaba vacía de esperanza, ahora se veía inundada por una ola de terror y una extraña pero poderosa sensación de responsabilidad. La nota en la mano de Rafaela parecía arder, no con fuego real, sino con una intensidad que le hacía sentir el calor subiendo por sus brazos, causándole escalofríos por todo el cuerpo. Sus ojos, que antes estaban casi opacos por el cansancio y la desesperanza, recorrían las líneas escritas a mano, tratando de absorber cada palabra, cada súplica contenida en aquellas frases torcidas y apresuradas. La descripción del cautiverio, los detalles sobre el lugar, tan vívidos que casi podía sentir el olor y la humedad descritos, la sensación de urgencia transmitida por las letras inestables y desorganizadas. Todo era vívido y aterrador, como si estuviera leyendo un guión de película de terror, pero sabía que era real. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, un frío que no venía del ambiente, sino del terror de aquella situación, y sus manos, que ya temblaban por el agotamiento, y el shock de la acusación anterior, ahora temblaban aún más, con una mezcla intensa de miedo, adrenalina y una responsabilidad repentina que caía sobre sus hombros. Miró a su alrededor en el mercadillo, como si esperara encontrar alguna explicación para aquello, o quizás alguien que pudiera ayudarla, pero la gente seguía con sus compras, ajena al drama que se desarrollaba en sus manos, sus voces mezclándose en un murmullo distante y sin significado. Rafaela dobló la nota rápidamente con un movimiento casi frenético y la guardó apresuradamente en el bolsillo del abrigo recién adquirido, como si quisiera esconderla del mundo, los ojos aún muy abiertos, reflejando el shock y la urgencia del momento. Sentía el papel contra su muslo, una presencia física de aquella petición de auxilio, una responsabilidad que la sacaba de su propia desesperación. Sus pasos se hicieron más apresurados mientras salía del mercadillo, casi un trote torpe, la respiración entrecortada e irregular. Destino era claro e impostergable en su mente. La comisaría más cercana, en el centro de Divinópolis, parecía el único lugar donde podía buscar ayuda para aquella situación tan extraña y urgente. Creía que no había tiempo que perder, aunque su mente aún luchaba por procesar la situación, tratando de encajar la realidad de aquella nota en su vida ya tan caótica. Al llegar a la comisaría, un edificio de fachada gris y puertas de cristal empañadas por el polvo y el tiempo, que parecía exhalar un aire de burocracia y cansancio, Rafaela fue dirigida a un mostrador. Un policía de semblante cansado, con un bigote grueso y abundante que cubría parte de su labio superior, y un aire de quien ya lo había visto todo, una expresión de aburrimiento casi permanente, la atendió. Con la voz un poco quebrada por la emoción y la urgencia, Rafaela intentó explicar la situación, las palabras tropezando unas con otras mientras le tendía la nota arrugada, casi un tesoro aterrador. El policía tomó el papel con la punta de los dedos y su mirada, inicialmente escéptica y aburrida, pareció fijarse en las palabras, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Frunció el ceño y un murmullo casi imperceptible escapó de sus labios. Un sonido de sorpresa o quizás incredulidad, antes de que se levantara bruscamente con un movimiento más rápido de lo que Rafaela esperaba, y la acompañara a una sala más reservada, una oficina pequeña y con poca luz, indicando que la situación, de hecho, tenía algo de serio. El corazón de Rafaela latía como un tambor, pero había una pequeña llama de esperanza encendiéndose en su pecho, un atisbo de que tal vez,
solo tal vez, estaba haciendo lo correcto. Dentro de la sala de investigación, la atmósfera era pesada y casi sofocante, densa con la tensión y el olor metálico que parecía impregnar las paredes. Rafaela se sentó en una silla dura e incómoda, de esas que parecen hechas para impedir cualquier relajación, observando a dos detectives que se movían con una gravedad contenida. Uno de ellos, con cabellos ralos que apenas cubrían el cuero cabelludo y ojos penetrantes, azules como el hielo, mantenía la nota en sus manos, dándole vueltas y vueltas incesantemente, como si buscara algún código secreto o un mensaje invisible escondido en los pliegues del papel. Sus dedos gruesos y un poco callosos manipulaban el papel con una extraña delicadeza, mientras su expresión facial permanecía indescifrable. El otro detective, más joven, con una barba rala que apenas comenzaba a cubrirle la barbilla y una mirada que transmitía una desconfianza casi natural, anotaba algo en una libreta gastada, ocasionalmente lanzando una mirada desconfiada a Rafaela, como si ella fuera la pieza más enigmática de aquel rompecabezas. Rafaela repitió la historia, cada detalle sobre la compra del abrigo verde musgo en el mercadillo, el impactante descubrimiento de la nota en el forro, el olor a moho y a cosa antigua que el abrigo exhalaba, todo narrado con una voz que intentaba mantenerse firme, pero que delataba el cansancio y la tensión. Sus gestos eran contenidos, casi mínimos, pero la ansiedad era visible en la forma en que apretaba las manos en su regazo, los dedos entrelazados con fuerza, los nudillos blancos. La interrogaron sobre el abrigo, sobre el puesto del mercadillo, sobre la señora que lo vendió, cuyas características intentó describir con el máximo detalle, tratando de encontrar alguna inconsistencia, algún fallo en su relato que pudiera descalificarla. El escepticismo inicial de los policías era casi palpable, flotando en el aire como una niebla densa. Ya habían lidiado con innumerables bromas, denuncias falsas e historias descabelladas que surgían en todo momento en una ciudad como Divinópolis, acostumbrados a filtrar lo real de lo inventado. Sin embargo, la persistencia de Rafaela, la forma en que se negaba a retroceder, la sinceridad aparente en sus ojos, que mantenían un contacto visual directo e intenso, parecía empezar a romper la barrera de incredulidad que los rodeaba. Su voz, aunque cansada, portaba una convicción que era difícil de ignorar. El detective de mayor edad, después de una larga pausa, un momento de silencio que pareció durar una eternidad, tomó el teléfono de disco que estaba sobre la mesa y comenzó a hacer algunas llamadas, hablando en voz baja, casi un murmullo, pero era posible escuchar algunas palabras sueltas, como secuestro y el nombre Alcántara, que flotaban en el aire, añadiendo una capa de seriedad a la situación. Rafaela solo observaba, respirando hondo, el corazón latiéndole fuerte en el pecho, un ritmo frenético que parecía querer salirse de su lugar. Poco a poco, la sala que antes parecía fría y dudosa, impregnada de desconfianza, comenzó a llenarse de una tensión diferente, una mezcla de urgencia y un hilo tenue de esperanza, como si la realidad de la nota estuviera finalmente asentándose en la mente de esos hombres. Las miradas que antes eran de juicio, ahora parecían portar una nueva curiosidad y, quién sabe, un principio de preocupación genuina. La investigación se desarrolló rápidamente, como un ovillo que se desenrolla de repente, sin previo aviso, revelando un hilo antes oculto que lo unía todo. Los detectives, antes escépticos y con semblantes impasibles, ahora actuaban con una urgencia notable, sus movimientos más rápidos y decisivos, como si el tiempo se estuviera agotando a cada segundo. Rafaela fue retenida en la comisaría de Divinópolis, pero no como sospechosa,
La nube de duda que pesaba sobre ella parecía haberse disipado, sino como una pieza crucial e innegable en aquel macabro rompecabezas que se formaba. Escuchaba fragmentos de conversaciones en voz baja, susurros cargados de tensión que flotaban por el pasillo. Veía a policías entrando y saliendo de la sala con expresiones serias y apresuradas. El teléfono sonando incesantemente, un sonido estridente que parecía romper el tenso silencio. El nombre Ángela Alcántara se repetía con frecuencia en los pasillos y en las conversaciones telefónicas, y la conexión con una figura influyente en la ciudad, una familia conocida y respetada, lo hacía todo aún más grave y urgente, añadiendo una capa de complejidad y presión a la situación. Rafaela sentía una mezcla extraña de miedo y una extraña adrenalina, un nudo en el estómago que la mantenía alerta y tensa. El abrigo verde musgo, aquel que horas antes era solo un artículo de segunda mano, comprado por unas pocas monedas, ahora parecía un artefacto misterioso, la clave de un secreto sombrío y peligroso. Observaba el frenético movimiento a su alrededor, los ojos muy abiertos, el cuerpo tenso en la silla dura, como una estatua de preocupación, absorbiendo cada detalle de aquel escenario de caos y urgencia, donde su vida se entrelazaba inesperadamente con la de otros. Pasaron horas en la comisaría y la luz del día comenzó a disminuir gradualmente, pintando el cielo de tonos anaranjados y violáceos sobre la ciudad de Divinópolis, un espectáculo que Rafaela apenas notaba. El agotamiento, que parecía haber sido suspendido por la adrenalina, comenzaba a instalarse de nuevo en sus miembros, pesando sobre sus hombros. Rafaela seguía sentada en la misma silla, con el cuerpo dolorido y la mente en alerta, cuando la tan esperada y temida noticia finalmente llegó. Un equipo de rescate, movilizado con una agilidad impresionante, había localizado el cautiverio. Ángela Alcántara estaba viva. La información llegó, fragmentada, traída por un policía que entró en la sala, el rostro sudoroso y un poco pálido, pero con un visible alivio que se transparentaba en su expresión. El secuestrador, un hombre llamado Thomas, que resultaría ser un psicópata, había sido capturado, y la información preliminar indicaba que era un criminal en serie, con otros casos similares y perturbadores en su historial, un depredador que venía actuando en las sombras. Al escuchar la confirmación de que Ángela estaba viva, Rafaela soltó un suspiro profundo, casi un gemido, un sonido que parecía haber estado atrapado en su garganta durante horas, una mezcla de tensión y esperanza liberada. Sus hombros se relajaron visiblemente, cediendo en un alivio súbito y una emoción compleja, una mezcla de alivio y un terror tardío que la hizo temblar. Cruzó su rostro, dejándola pálida. La imagen de la nota, tan pequeña e insignificante, pero tan poderosa, flotaba en su mente. La conciencia de que ella, de alguna manera, había sido el eslabón vital para desentrañar aquella pesadilla, una pieza fundamental en una trama que parecía salida de una película. El alivio en la comisaría era palpable, como si una niebla pesada hubiera sido finalmente levantada, permitiendo que todos allí respiraran más libremente. Pero Rafaela, a pesar de ser testigo de aquel momento de liberación, se sentía extrañamente vacía, como un recipiente que, después de ser llenado hasta el borde, fue súbitamente vaciado. La adrenalina que la impulsó durante horas seguidas, manteniéndola en un estado de alerta y tensión que rozaba el agotamiento, comenzaba a desvanecerse lentamente, como arena entre los dedos, dejando un rastro de un cansancio abrumador que se instalaba en cada músculo de su cuerpo. Ella permaneció sentada en la misma silla, observando el ajetreo a su alrededor, el murmullo de voces y el movimiento de policías, mientras los detalles del rescate eran susurrados en los pasillos.
fragmentos de una historia que ella había ayudado a desentrañar. La hija del señor Alcántara, Ángela, había sido encontrada en un galpón abandonado en la periferia de Divinópolis, un lugar que olía a herrumbre, moho y una desesperación casi tangible, un escenario que la mente de Rafaela, incluso sin haberlo visto, podía imaginar en sus detalles más sórdidos. Tomás, el secuestrador, era descrito como un hombre con una mirada vacía, un abismo inexpresivo que parecía haber salido directamente de una pesadilla, la personificación del mal. La mente de Rafaela, antes enfocada en la urgencia de actuar, ahora procesaba el horror de lo que la nota realmente significaba, las pruebas que Ángela había enfrentado, y sintió un escalofrío fuerte e incontrolable recorrer su cuerpo, haciéndola cruzarse de brazos sobre el pecho en un gesto protector. El peso de aquella experiencia, aunque indirecta, se instalaba en su alma, dejando una marca profunda. Algún tiempo después, que pareció una eternidad de reflexión silenciosa, un hombre con un traje impecable, de un corte tan preciso que parecía haber sido hecho a medida, con cabellos grises bien peinados y una mirada que transmitía autoridad y una seriedad inquebrantable, entró en la sala de forma casi teatral. Era el señor Alcántara, y la gratitud en sus ojos, profundos y cargados de emoción, era evidente y conmovedora al acercarse a Rafaela, sus pasos firmes en el suelo de cemento. Él le tendió la mano y apretó la suya con firmeza, un gesto que transmitía más que palabras, una conexión silenciosa de aprecio y reconocimiento. Su voz, grave y tranquila, pero cargada de una emoción contenida, expresó un agradecimiento profundo y sincero por la persistencia incansable de Rafaela, que había sido el faro que guió el rescate de su hija. Habló de una recompensa, un valor que al ser mencionado haría que los ojos de Rafaela se abrieran de incredulidad. Sacó de la cartera de cuero que llevaba un cheque en blanco y, con una pluma de oro que relucía bajo la tenue luz de la sala, rellenó una suma astronómica, un número con tantos ceros que Rafaela tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que no era un error. Le entregó el cheque con un movimiento decidido y una petición para que lo aceptara, un gesto de retribución que él sabía cambiaría completamente su vida de una manera que ella jamás había soñado. Rafaela tomó el papel con las manos temblorosas, sus ojos fijos en los dígitos, y un sollozo casi inaudible escapó de sus labios, una mezcla incontrolable de shock, alivio y una incredulidad que la dejaba sin aliento. Aquel trozo de papel, más que dinero, representaba un giro completo en su vida, un nuevo comienzo. Con el cheque en la mano, Rafaela se sentía como si estuviera viviendo un sueño lúcido, de esos que se confunden con la realidad, pero que, de tan perfectos, parecen imposibles. El número estampado en el papel era algo que ella jamás imaginaría poseer en toda su vida, una suma que parecía haber salido de un cuento de hadas o de una lotería. Leandí, salida de la comisaría, que antes parecía un lugar de opresión, fue diferente. El aire de la noche, que momentos antes era opresivo y pesado con la tensión de la investigación, ahora tenía un ligero frescor, una brisa suave que parecía besar su piel. Caminaba por las calles de Divinópolis, el abrigo verde musgo aún en su brazo, cuidadosamente doblado, pero ahora con un peso diferente, casi un amuleto de la suerte, un símbolo de su cambio. Su cuerpo estaba agotado, los músculos doloridos de horas de tensión y preocupación, pero la mente giraba a un ritmo acelerado, un engranaje frenético, intentando asimilar el giro tan drástico e inesperado en su fortuna. No fue a casa de inmediato. En cambio, se sentó en un banco de plaza, bajo la luz amarillenta de los faroles antiguos, las luces de la ciudad borrosas a su alrededor, como un cuadro impresionista, y observó el movimiento de las pocas personas que pasaban por allí,
como si intentara reconectarse con la realidad, o quizás absorber la nueva realidad que se presentaba. Ese trozo de papel en sus manos, un simple cheque, era la clave para una nueva vida, un futuro que hasta entonces parecía un privilegio inalcanzable. Lo apretó contra su pecho, sintiendo el calor del papel contra su piel, un calor que emanaba no del material, sino de la promesa que llevaba. Los días que siguieron fueron una avalancha de cambios, una cascada de transformaciones que parecían sucederse a un ritmo acelerado. Con la generosa recompensa del señor Alcántara, un hombre al que apenas conocía, pero que se convirtió en su ángel guardián, Rafaela logró saldar la absurda deuda del supermercado, un peso enorme que le fue quitado de los hombros, y finalmente liberarse de ese trabajo masacrante y humillante que la consumía diariamente. En poco tiempo, para su sorpresa y alivio, encontró un empleo remoto bien remunerado, una oportunidad que parecía haber caído del cielo, que le permitía trabajar desde casa, lejos del estrés y la presión de tener que lidiar con clientes groseros y gerentes crueles. Su vida financiera, antes un laberinto de cuentas apretadas y preocupaciones constantes sobre el alquiler y la comida, ahora era tranquila y estable, una calma que ella nunca había experimentado. La ropa descolorida y desgastada fue reemplazada por prendas nuevas y bien cortadas. Y la alimentación pasó de pan y café a comidas más sustanciosas y nutritivas, un lujo que ahora podía permitirse. Rafaela, antes encorvada bajo el peso de las adversidades, con los hombros encogidos y la postura de quien cargaba el mundo, comenzó a caminar con una postura más erguida, los hombros más relajados, un atisbo de confianza en su rostro que nunca había existido antes. La sonrisa en sus labios se hizo más frecuente y sus ojos, que antes portaban un tono de tristeza, ahora brillaban con una nueva luz, una señal de esperanza y un futuro prometedor que ella comenzaba a construir, ladrillo a ladrillo. La nueva vida de Rafaela, aunque económicamente cómoda y libre de las penurias del trabajo agotador, reveló las profundas y hasta entonces invisibles grietas en sus relaciones, exponiendo la verdadera naturaleza de quienes la rodeaban. Leticia, su amiga de los tiempos del supermercado, comenzó a aparecer con una frecuencia cada vez mayor, como si tuviera un sensor para la prosperidad ajena, siempre con una sonrisa más amplia y un tono de voz dulzón, casi meloso, que Rafaela rápidamente identificó como artificial. Las peticiones de favores, que antes eran esporádicas e incluso comprensibles en un contexto de dificultades, ahora eran casi diarias, rozando la exigencia, y las conversaciones, antes sobre trivialidades o problemas cotidianos, giraban incesantemente en torno a préstamos cuantiosos, invitaciones a cenas caras en restaurantes que Rafaela ni conocía, y consejos sobre inversiones descabelladas que ella jamás pidió ni siquiera consideró. Leticia parecía no ver la barrera invisible que Rafaela comenzó al levantar, ignorando las sonrisas forzadas y las respuestas cortas y monosilábicas, interpretándolas como consentidas.